Hola, buenas tardes, maestro Diego Rosas, un gusto saludarlo. Le saludamos desde aquí, pues el equipo de SEI desde aquí de Mexicali. Le saludamos a usted desde allá desde Argentina, con alguna diferencia de horas. Un gusto saludarle, un gusto estar en la entrevista. ¿Cómo está el día de hoy? Contarles que sí, acá son las 20 horas y estamos con 14 grados en una parte serrana de una provincia que se llama Córdoba en Argentina. Ok, sí, lo veo con bufanda y todo. Le digo, aquí estamos al otro extremo. Nuestras temperaturas andan más o menos como los 40 grados. Y ahorita en este horario, pues es como que el horario todavía que está demasiado caliente. Ya como hasta las 7 de la tarde más o menos empieza a bajar un poco la temperatura. Pero le digo, aquí nosotros con el aparato de refrigeración es como sobrevivimos. Bueno, el motivo pues en este caso del día de hoy de nuestra reunión, pues es básicamente porque estamos próximos a iniciar un curso. El nombre del curso es Intervenciones Inmediatas y Posinmediatas en la Emergencia para Grupos. Pues usted es en este caso el especialista. Voy a mencionar un poquito acerca, pues en este caso de su formación. Es psicólogo, es el maestro Diego Rosas, destacado profesional en el campo de la psicología de la emergencia y salud mental. Psicólogo de la emergencia, formado en el Instituto de Psicotrauma de Suiza. Maestro en salud mental, actualmente es coordinador general del Instituto de Capacitación e Investigación en Desarrollo Humano y Psicología de la Emergencia. También trabaja en lo que es facilitación y desarrollo de equipos y formaciones de psicología de la emergencia. Además, es coordinador del Departamento de Psicología de la Emergencia de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, Argentina. Le agradecemos mucho el tiempo, el que esté aquí con nosotros y que próximamente en el mes de julio, que sería el 27 y 28 de julio, pues lo tendremos aquí en Mexicali. Muchas ganas de ir y de encontrarnos y de trabajar con estas personas que eligen dar su tiempo para ser mejores profesionales, mejores personas en la asistencia de la emergencia. Así es, el curso, como usted lo mencionó, está dirigido en este caso a especialistas de la salud, que en este caso son médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, y pues la idea es eso, como usted lo menciona, se conviertan, que apoyen a su práctica diaria y que pues tengan más herramientas, ¿no? Para poder intervenir en este tipo de situaciones. ¿Le parece si nos explica brevemente lo que vamos a revisar en el curso este fin de semana? La idea es que hagamos una apertura yendo hacia los posicionamientos básicos, ¿sí? Para estar y trabajar en los entornos de emergencia es muy necesario tener una posición clara desde dónde se hace lo que se hace, ¿sí? Más allá de las herramientas técnicas. Entonces es muy necesario tener algunos conceptos básicos que nos hacen de plataforma, ¿sí? Poder hablar de psicología de la emergencia, poder hablar de estrés, de neurobiología del estrés y de sus tiempos. ¿Sí? Y de esa manera, con algunas concepciones centrales como la de salutogénesis, sí poder entrar a lo que son los primeros auxilios psicológicos, que es la herramienta que queremos llevar. Todos estos profesionales que tú nombras, de alguna u otra manera, se encuentran con la emergencia de alguna manera, ¿sí? No solamente para pensar todos los tipos de emergencia, ¿no? Así como puede ser un desastre muy grande, un accidente vehicular de la esquina o que informen a tu compañero de trabajo el deceso de un familiar por teléfono y eso lo convierte en una emergencia inmediata que hay que saber actuar, ¿no? Sobre todo los profesionales, ¿sí? Que actualmente son convocados en entornos de emergencia y si no tienen formación se encuentran en un lugar sin la herramienta necesaria, digamos. La clínica es distinta, ¿no? Los psicólogos no llevan el diván a la emergencia, ¿no? Sino llevan otra estructura para dar asistencia en ese durante de la emergencia. Ok, Desde esos posicionamientos, Gloria, sí vamos a hacer unos pasos más para ver algunas fórmulas, como la que es el crecimiento post-evento, y algunos modelos, como el reencuadre productivo estratégico, para dar herramientas a los profesionales a los fines que ayuden a las personas a metabolizar los eventos difíciles.
Ok, bueno, ahorita que mencionaba lo de las herramientas y que quizás pues desde a lo mejor desde una práctica clínica los psicólogos pues este es un enfoque un poquito diferente, ¿no? Porque puede ser que se presente en cualquier eventualidad como ya lo mencionaba, quizás desde un desastre natural hasta que como decía alguna persona o colaborador le puedan dar alguna mala noticia. Ahí, por ejemplo, ¿qué aportaría o qué aportaría específicamente en este caso al profesional de la salud mental el que tomara este taller? ¿Qué herramientas le pudiera dar? Primero, ante todo, entender qué es lo que pasa ante una emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa física? ¿Sí? Y si decimos física, es lo mismo que decir psíquico, ¿no? Está de la mano. En ese durante, ¿sí? Para entender cuáles son las reacciones normales y naturales de los seres humanos en el durante de una emergencia. Y si de esa manera uno ya empieza a tener una lectura diferente ante lo que pasa, ¿no? El emergencista es el que esperamos que en el durante de una emergencia sepa qué hacer y no esté impactado al nivel del resto de los civiles, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo qué es lo que pasa, ¿sí? Y acá lo que te nombraba antes del estrés, ¿sí? Entendiendo qué es lo que nos pasa física y psíquicamente, a partir de ahí tener herramientas, sobre todo pensemos en la proxemia, de cómo tenemos que vincularnos con una persona que está atravesando un momento de mucho estrés en una emergencia. Que hay que hablar de una manera, acercarnos físicamente de una manera, posicionar nuestro cuerpo de una manera para poder acercar algo humano, ¿sí? A lo que está pasando y no traer quizás más violencias a una situación que ya es violencia de por sí por su naturaleza. Entonces, de alguna manera, bueno, con lo que nos menciona, nos indica que es como una forma diferente de abordaje, ¿no? Como usted lo decía, se requieren a lo mejor ciertas características de parte, en este caso, del perfil que tenga el especialista de la salud mental. Como lo decía desde la perspectiva de que debe de acercarse de cierta manera, tener actitudes que de alguna manera favorezcan, ¿no? El contacto, que promuevan que la persona pues pueda llegar a confiar en él como su auxiliar en este caso de primeros auxilios, ¿no? Al ocurrir este tipo de evento. ¿Qué perfil debería de tener en este caso la persona que atiende algún tipo de evento como el que nos menciona, como los ejemplos que nos da? Es una excelente pregunta, Gloria, ¿sí? Porque es una pregunta que toda persona se tiene que hacer, ¿no? Primero, que siempre hay que saber poder decir que no, ¿sí? Okay. Tú puedes ser un excelente emergencista, pero hoy no estar en el día para dar una asistencia y puedes decir hoy yo no puedo, ¿sí? Como hacen los bomberos que no están todos para salir en todo momento. Alguien está atravesando un día difícil o algo y puede quedarse en segunda línea, ¿no? Pero el mayor punto que se necesita para esto es la necesidad de poder instaurar autocuidado, ¿sí? Para poder hacer heterocuidado, o sea, cuidar al otro, primero uno tiene que saber cuidarse a sí mismo. Y entonces el perfil habla de una persona que tiene muy buena regulación emocional y administración de su estrés y de sus pensamientos, ¿sí? Imaginemos que una persona que está viviendo un tipo de evento difícil está muy vulnerable, ¿sí? No sé si a ti te ha pasado y espero que no, pero cuando tú estás en el durante de una emergencia, ¿sí? No tienes las fortalezas o la fuerza que tienes cuando estás ahora en este lugar seguro sin los riesgos, ¿no? Estás muy vulnerable. Entonces necesitas que ese recurso humano que llega esté preparado y que sepa qué es lo que hace, ¿sí? Si no, tu sistema nervioso ya va a notar que esa persona que llega también está tan asustada como vos y que no viene a ayudar, ¿no? Que tiene que venir un tercero a ayudar a esa persona y después ayudarte a ti. Ok, sí, bueno, ahorita con lo que menciona, por ejemplo, bueno, yo siempre he visto que primeros auxilios, vamos a ponerle primeros auxilios, a ver, clásicos, que en este caso es a lo mejor RCP o curar una herida. También, así como se ve ese primeros auxilios de fundamental para todo tipo de empresas o organizaciones, ya sean grandes o chicas, también debe pasar lo mismo con los primeros auxilios psicológicos, como usted lo decía, porque cualquier persona pues está en riesgo de que le pueda pasar eso, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco fui a un supermercado
a un supermercado y resulta que entramos mi mamá y yo y resulta que yo creo que como a los 2 minutitos que ingresamos entraron unos asaltantes. Entonces, pues todo el mundo, o sea, yo solamente escuché un ruido, no entendí ni qué dijeron, pero cuando me asomé, que estábamos muy cerca de la puerta, vi que una persona disparó. Entonces, cuando disparó, pues lo único que se escuchaba súper fuerte eran los gritos y llantos de las chicas, de las cajeras, ¿no? Las chicas que cobran, en este caso, a los clientes. Entonces yo recuerdo que pues yo dije, no, pues rápidamente, pues ¿qué piensa uno? Pues así como que así a lo mejor en fatalidades, ¿no? Entonces recuerdo que ya que pasó toda la emergencia, mi mamá y yo nos fuimos a esconder allá por algún pasillo en específico. Incluso hasta escondí en uno de los pasillos mi bolsa y todo lo demás, porque pues ahí traía las llaves del carro, tarjeta, etcétera. Ya después que vimos que ya todo estaba calmado, preguntamos, llegamos y en el área de las cajas pues estaban las chicas, así completamente desbordadas. Una de ellas en específico que ni siquiera podía respirar bien, estaba demasiado agitada, no podía respirar bien, no se podía calmar. Entonces, pues todo el mundo estaba así como en crisis, ¿no? Y pues toda la gente estaba ahí como que, ay, no, y cálmate, y pues trataban pues de tomarle la mano, trataban como de abrazarla para que se calmara, y pues la chica de plano estaba así totalmente estaba bloqueada, pues no estaba pues no estaba bien en ese momento. Entonces resulta ser que yo había visto aquí con Ana Lilia, con la psicóloga Ana, pues en alguna plática había visto la técnica de la respiración vagal. Bueno, en varias, porque varias veces lo ha hecho, que incluso lo vio cuando tomó el diplomado con la doctora Mónica. Entonces, la respiración vagal, entonces pues me acerqué con la chica y hicimos el ejercicio de la respiración vagal. Así, como de alguna manera traté de ejecutarlo como se supone que debía de ser. Y pues lo hicimos varias veces, y la chica pues poco a poquito como que más o menos se calmó, se serenó un poquito, le pidió a alguien que le hablara, creo que a su esposo, era la persona a la que le habló, y pues la chica se calmó. Entonces le digo, en ese momento pues es como que los primeros auxilios, pues de plano sí son fundamentales, que cualquier persona, tanto mamás como a lo mejor adolescentes, maestros, todo el mundo sepa de ellos, porque puede ser en cualquier situación y puede ser así como de un momento a otro y en cualquier, imagínense, yo no pensaba que eso iba a pasar ahí en el supermercado. Entonces le digo que yo creo que es un tema de gran relevancia y que quizás a veces las personas, simplemente a veces se asocia que eso lo deben de saber las personas especialistas de la salud mental, pero yo creo que eso es algo que debe ser parte de la cultura, ¿no? Como son los primeros auxilios, como una cultura vial, también lo que es la cultura de los primeros auxilios psicológicos. Ahora nos vamos a otra, bueno, no sé si guste comentar algo. ¿En qué tipo de situaciones pudiera aplicarse o en qué tipo de situaciones puede intervenir en este caso el especialista de la salud mental? Bien, pero has traído un excelente ejemplo. Ese no entender es lo que llamamos crisis en la parte de psicología, ¿no? Un evento que es demasiado grande para que nuestra mente pueda entenderlo, ¿sí? Entonces, no podemos resolverlo con nuestras herramientas, ¿sí? Con las que hemos resuelto históricamente. Entonces, ahí está la diferencia de una persona que tiene entrenamiento, que sí puede entender y hacer una lectura de una escena, entender que va a necesitar un cierto nivel de estrés, ¿sí? Y que va a necesitar administrar varias cuestiones y que va a poder leer, ponerse en seguridad, como hiciste vos, poner en seguridad tus elementos, tus materiales, ¿sí? Y después ayudar a una persona que está en crisis a que recupere su control, ¿sí? A que pueda entender que algo le ha pasado, ¿sí? Y para eso podemos estudiar cómo tenemos que acercarnos, cómo tenemos que hacer esta tan básico, ¿sí? Que has hecho tú, que es un elemento central, que es ayudar a las personas a que recuperen su respiración, ¿sí? Porque si la respiración está hiperactivada, ¿sí? Está hiperventilada, la persona se está intoxicando porque mete más aire del que puede administrar. Por eso en un extremo puede desmayarse y necesita a alguien que se acerque
y lo acompaña a respirar y una vez que la persona recupera una respiración que tiene control y la persona ya vuelve a tener y le ayudamos a tener su propio control, también siempre preguntamos y abordamos qué es lo que necesita, como en este caso, avísale a mi familiar, dile a mi marido y acompañamos a hacer eso, ¿sí? Las personas, Gloria, pueden ser más afectadas por una mala asistencia que por el evento en sí. Si tú le hicieras una mala asistencia a la persona, quizás la hubiera afectado más que el robo. Ahora, con una buena asistencia, como hiciste vos, la persona le hemos mitigado los impactos, ¿sí? No podemos borrarle el impacto de que haya estado ante un robo, ¿no? Pero podemos haberle ayudado a que pueda administrarlo, ¿sí? Con los recursos humanos que estaban a mano. Ok. Y una pregunta respecto al tema del riesgo y el crecimiento post-evento. ¿Cómo pueden las personas transformar el riesgo y el trauma de un evento crítico en una oportunidad para el crecimiento personal? Bien, de eso se trata esta fórmula, ¿no es cierto? La emergencia históricamente, hasta hace una buena cantidad de años, ha venido creada desde una orientación patogénica, mirando lo malo, lo difícil, la parte enferma de la situación, ¿sí? Desde hace muchos años y desde los posicionamientos salutogénicos, como vamos a trabajar en el curso, ¿sí? Venimos transformando la emergencia también como una oportunidad también, ¿no? Como la posibilidad para desarrollarnos y crecernos. Y eso hace que tengamos que poner la mirada en otros lados. Siempre hay riesgos, ¿sí? Siempre estamos quizás transitando ciertos riesgos, evidentemente controlados. El tema es que si nosotros, el riesgo muchas veces estuvo medido en base a la cantidad de amenazas que teníamos en un lugar, ¿no? Y hace mucho tiempo para lo humano fue muy importante decir por qué en vez de estar midiendo todo lo malo, podemos dar una fórmula para que las personas puedan medir cuánto han crecido y se han desarrollado ante un evento, sea bueno o sea malo. Naturalmente las personas tendemos más a evaluar cuando nos fue mal, ¿no? Cuando nos fue bien, festejamos y listo. Más allá que es muy recomendable festejar y es muy recomendable también luego entender por qué salió bien, ¿no? Para poder capitalizar eso. Esto salió bien porque yo estudié, dediqué tantas horas a estudiar un examen y me ha ido bien. Entonces el cerebro toma esa sentencia y aprende que como le quiere ir bien, la próxima vez va a volver a hacer el mismo evento, ¿sí? Va a volver a estudiar. Y en esto es lo mismo, si nosotros le enseñamos a que la persona, en vez de tener puesto el foco en la parte de mierda, en la parte mala, en lo que no sirve, ponga la mirada en cuánto ha aprendido luego de transitar en este evento, ¿sí? Porque nosotros, Gloria, no nos quedamos tanto con lo que ha pasado, sino con lo que nosotros representamos de lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, si yo puedo elegir con qué me voy a quedar, es muy recomendable desde la psicología positiva, ¿sí? Quedarnos con lo saludable, ¿no? Así sea poco, ¿no? Bien, la salutogénesis dice, miremos la salud y la hagamos crecer, ¿no? Para que no tenga lugar luego lo enfermo, o el menor posible, o el administrable. De acuerdo al tema de la técnica de reencuadre productivo estratégico, ¿qué es la técnica de reencuadre productivo estratégico y cómo se puede aplicar para ayudar a las personas a superar momentos de crisis? Como has visto en el módulo, hay una intención. Nosotros tenemos formación europea que venimos de técnicas que se han estudiado generalmente para ayudar a los entornos de guerra, ¿sí? Donde hay mucho estrés elevado y exposición a estrés elevado durante mucho tiempo, ¿sí? Se han ido inventando técnicas a los fines de ayudar a nuestro cerebro a masticar lo que ha pasado, ¿no? Hacer eso como tu asalto en el supermercado, ¿no? Hacer eso de algo no entendido a algo entendible, ¿sí? Que eso de alguna forma es un poco una definición de lo que tiene que ver con el trauma, ¿no? La imposibilidad a veces de metabolizar algo. Entonces hay técnicas, y la técnica del reencuadre productivo estratégico, que es una forma muy reducida, más aún del modelo RISE, son técnicas para ayudarle a la persona que ordene, ¿sí?
lo que ha pasado, por ejemplo, sentar a la persona a posterior, ¿sí? Generalmente siempre 2 o 3 días, 72 horas después del evento, y ayudarla a ordenar, ¿sí? Y que le dé un nuevo cuadro al asalto del supermercado. Que diga, fue en tal día, empezó en tal momento, ¿sí? Y empieza a entenderlo, ¿sí? Nuestro cerebro ordena la cosa como si fueran en cajas, ¿no? Y no es lo mismo tener una caja donde diga este tremendo asalto, donde está todo desordenado, hasta donde diga, bueno, el asalto que viví tal fecha y pasó primero esto, segundo esto, tercero esto, yo aprendí tal cosa, me sentía así, entonces eso está ordenado, ¿no? ¿Sí? Esto está hecho, Gloria, porque los grandes avances actuales han sido de la neurobiología, ¿sí? Y del estudio de nuestro cerebro, ¿sí? Y ya han estudiado que cuando la información no está ordenada en nuestro cerebro, hiperactiva nuestra amígdala, ¿sí? Esa parte del cerebro, como si fueran las uñas, donde se regulan las emociones. Si yo tengo una amígdala hiperactivada, estoy hiperactivado, ¿no? Y ahí es donde respiro mucho, ¿sí? Como contabas vos de la cajera, ¿sí? Ahora, si yo luego tengo las cosas ordenadas, eso se ubica en otra parte del cerebro, genera otro tipo de memorias, y lo que estamos haciendo es haciendo prevención para cualquier tipo de trastorno por estrés postraumático a posterior, ¿no? Entonces, esta técnica lo que ayuda es a ese lío darle un orden para que nuestro cerebro lo metabolice de manera correcta. Y por ejemplo, como lo dice, ¿no? Es como darle como una especie de estructura, ¿no? Yo me imagino que también es como, a lo mejor, de alguna manera, si en ese momento cuando pasó el suceso lo viste así como demasiado, grave o así demasiado exagerado, entonces yo imagino que cuando ya pasa ese proceso, como que ya lo vas ordenando y ya te das cuenta que quizás, pues a lo mejor no fue tan grave o quizás las consecuencias que pensaste que podía tener, pues iban a ser un poquito menores, ¿no? Exacto. Ahí solo viste y escuchaste un montón de cosas. Bueno, ahora hay que darle orden y ponerle palabras. Que vi tal cosa, sentí tal cosa, escuché tal cosa. Y una vez que nosotros ponemos palabras, ¿sí? Necesitamos palabras para poder ver y entender, ¿no? Entonces, una vez que le damos palabras, viste que muchas veces vos dices, ahora que te digo tal cosa, me doy cuenta de esto. ¿Sí? Y eso lo has tenido un montón de tiempo acá, pero ahora cuando tú lo pones en palabras puedes vértelas con eso y darle un orden diferente, ¿sí? Es pasar de un relato en soledad que esté aquí desordenado a un relato ordenado con nombres y apellidos, ¿sí? Fíjate que esto lo hacen hasta los equipos de emergencia muy grandes. Los equipos de bomberos, cuando vuelven de intervenciones, se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hemos hecho primero? ¿Qué hemos hecho segundo? ¿Qué hemos hecho tercero? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Y todos nos llevamos un rompecabezas armado de igual manera, ¿sí? Con estructura, como dices vos. Este reencuadre hace que nuestro cerebro pueda metabolizarlo de mejor manera. Bueno, de acuerdo al tema, van a abordar el tema de liderazgo en la emergencia. ¿Cuáles serían las cualidades? Y ahorita nos habló un poquito al principio de la entrevista, nos hablaba sobre las cualidades más importantes de un líder en situaciones de emergencia. En este caso, ¿qué habilidades de alguna manera nos ayudaría a desarrollar la capacitación que se va a impartir para ese líder, bueno, en este caso para ese líder de emergencias? Esta palabra de liderazgo tú puedes escuchar que es algo que es bastante comercial, se usa mucho en los entornos, en las empresas y que es muy necesario llevarlo también al área de la emergencia, ¿sí? Lo más importante para recién luego poder hacerlo para otros. Y hay algo clave acá en tu pregunta, ¿sí? Que es que este liderazgo tiene que ser hecho al servicio, ¿sí? Estar al servicio de las personas que yo lidero, ¿sí? Ser una persona que facilito y posibilito las cosas. Entonces, en los entornos de emergencia es donde necesitamos claramente tener estas posiciones directivas donde poder decir, bien, ahora vamos a hacer uno, dos y tres.
¿sí? Y llevar orden, hablar con claridad, llevar liderazgo a una situación que está, fíjate que las emergencias también han sido llamadas durante muchos años como eventos adversos, o sea, algo que está puesto patas para arriba. Y el líder que llega a la emergencia lo que viene a hacer es poner todo en patas para abajo y darle un orden. Y para eso necesitamos posiciones de liderazgo claras al cuidado de las personas. ¿Sí? Ya los líderes que sabían todo es algo que quedó muy viejo porque hoy es tan grande los conocimientos que no hay una persona que pueda conocer absolutamente todo. Los líderes actuales de los equipos hoy son las personas que saben lo que sabe cada uno de su equipo y lo potencia y lo pone al desarrollo, ¿no? Entonces, el liderazgo en la emergencia es una posición clara que hay que tener y evidentemente ese liderazgo lo ejercemos a través del poder hablar, ¿sí? Ordenar. Fíjate tú que hablando, tú le diste orden a la cajera para que le dé orden a su cerebro y a su respiración, ¿no? Entonces es necesario poder entender también cómo son los ciclos de la comunicación, ¿sí? Para poder tener un orden, dar prioridad a qué es lo primero a hacer, qué es lo segundo y qué es lo que tenemos que cuidar. La posición de liderazgo hoy es necesaria en todos los lugares, independientemente de los cargos, ¿sí? Tú en el lugar en el que estás, Gloria, debes ser líder de lo que te toca administrar. Bueno, con lo que ahorita menciona, pues menciona que la comunicación es así como básico para ejercer ese liderazgo, ¿no? Como usted decía, porque eso nos ayudaría como a verbalizar, ¿no? Y a dar orden y estructura, en este caso, a las actividades o a los pasos que se deben de hacer. Pero entonces, la pregunta sería, ¿todo especialista en salud mental puede llegar a ejercer ese liderazgo? Mira, eso es como la pregunta de que si se nace líder o se es líder, ¿sí? O se entrena, ¿no? Ambas cosas, ¿sí? Hay niños que a los 3 4 años ya ordenan el juego, ¿no? Dicen, vamos a jugar, tú vas acá, ¿sí? Que ya tienen esa mirada de liderar las situaciones, ¿no? Y hay personas que se entrenan. Evidentemente, no toda persona profesional está habilitado para ir a los entornos de emergencia. Eso es porque necesita una piel entrenada de emergencia en particular, ¿sí? Tú porque seas médico o porque seas psicólogo o trabajador social, no significa que ya tienes entrenamiento para estar en la emergencia. Y estar en un lugar para el cual tú no tienes herramientas posibilita que tú puedas lastimarte psicológicamente, ¿sí? Porque no sepas qué hacer. Tú sí sabes qué hacer en tu consultorio con tu diván o con tu pañuelo o bla, bla, o el médico sí sabe qué hacer en su lugar con su camilla y su máquina. Ahora tiene que tener entrenamiento para llevar la salud a la emergencia, como es en este caso, ¿sí? Donde tú te tienes que acercar a la persona, no es que la persona viene a golpear a tu consultorio para decir, mira, ayúdame que estoy en una emergencia, sino tú vas a ayudarle a la persona porque tú detectas que está en la emergencia, te acercas de tal manera, le hablas de tal otra, ¿sí? Y hay muchas personas que si no logran esa regulación, por eso es muy buena tu pregunta, personal, no van a poder llevar salud a esos entornos, ¿no? ¿Sí? Y por eso hay que entrenarse previamente y ahí descubrir si uno tiene, digamos, la madera para eso y si no, no, ¿sí? No todos tenemos que ser buenos en todo, ¿sí? Hay personas que no son buenos para ahí y son excelentes en otros lugares y respetar esos lugares. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿en qué tipo de situaciones pudiera llegar a actuar la persona que toma este tipo de capacitaciones? En este caso, que sería de emergencia, en este caso en grupos, ¿qué tipo de situaciones pueden llegar de alguna manera, pues sería como el campo de acción? Mira, una vez que tú te entrenas, pasas a saber liderar absolutamente cualquier situación de emergencia. Tú puedes ser convocado, ¿sí? Mira, ha pasado esto en tal lugar, vamos a ir a dar una intervención porque estas personas han vivido tal y tal situación. Bien, pero también puede pasarte que mañana estés con tu familia en un restaurante comiendo y algo suceda en la cocina o alguien se desmaye o alguien tal cosa
y tú tengas que acercarte para dar orden a la situación, ¿sí? Quizás no eres médico, pero puedes decir, mira, tú llama al servicio de emergencia, por favor el resto hagan cuidado, lleven a los niños afuera, ¿sí? Abran la vía para que ingrese el servicio de emergencia cuando vengan, ¿sí? Son 4 o 5 órdenes, ¿sí? En el buen sentido de ordenar la situación que lo haces tú, ese primer auxilio, y las personas que están viviendo la emergencia, que no es solamente el que se desmayó o que le está dando un infarto, sino es su pareja que está al lado, el hijo que está mirando, saber qué hacer con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces tú cuidas, ¿sí? Que esas personas lleven el menor impacto posible. Y ahora hablando, bueno, maestro Diego, desde su experiencia, ¿cómo puede ser de utilidad esta capacitación? Que pues el nombre es Intervenciones Inmediatas y Posinmediatas en la Emergencia para grupos, para diferentes profesionales de campos como psicólogos, enfermeros, psiquiatras y médicos. Fíjate que en el título usamos intervención dos personas, cuando un profesional y un civil, ¿sí? Tener herramientas, ¿sí? Pensemos que cuando hay una emergencia, Gloria, todo el mundo quiere mirar un poco y salir, ¿no? Porque no sabe qué hacer. Si explota algo, tú quieres irte para el otro lado. Bueno, ahora, si explota algo, si pasa algo que tú sabes que hay personas en emergencia, tú vas a querer ir porque sabes qué hacer, porque sabes cómo intervenir, porque sabes qué es lo que hay que hacer A, B, C y D. Entonces tienes herramientas para intervenir y por eso los que no tienen, es muy lógico que quieran salir de ahí porque no saben qué hacer. Ahora tú sí sabes qué hacer y vas al lugar y llevas orden, liderazgo en emergencia y ayudas, ¿sí? Quizás muchas veces a que una vida se salve. Y eso no es menor, ¿no? ¿Qué aportación tendría ese especialista que tiene interés en formarse, por ejemplo, en asistir a esta capacitación? ¿Qué podría aportarle a su entorno? Tanto al entorno, vamos a poner de su centro de trabajo, vamos a poner para una persona que trabaje en alguna institución que atiende problemas de salud mental, o para en este caso el entorno a la comunidad, pues al entorno, pues en este caso a la ciudad. ¿Qué aportación pudiera dar esta persona que va a asistir a esta capacitación, o cómo va a beneficiar a su comunidad y a su entorno inmediato la persona que va a asistir a esta capacitación? Bueno, esto responde también esto que dijiste antes, ¿no? La importancia de que las comunidades, ¿sí? Tengan formación en primeros auxilios. Siempre lo primero que se cura son las emociones, ¿sí? Hasta un paramédico cuando te está poniendo una gasa, lo primero que se está sintiendo cuidado es tu corazón que está temblando, ¿no? ¿Sí? Más que la herida, ¿sí? Entonces, quien tome esta formación se va a transformar en un facilitador en salud mental, ¿sí? FASME, como se dice. Pasa a ser un brigadista de la salud mental en donde esté. Entonces, esa persona en la institución que esté, cuando haya una crisis, sí, cuando haya una emergencia, todos van a mirarlo a él para que indique qué hacer, ¿sí? Y las instituciones necesitan de eso, ¿sí? Es como si hay un incendio, miramos al bombero, ¿sí? Por naturaleza miramos a tal, sabemos que tal es bombero y todos los sábados va y practica en su lugar, entonces si algo se quema, todos lo miraremos y le diremos, oye, ¿qué hacemos? Bueno, esto va a ser igual, todos vamos a mirar y buscar a esa persona para que facilite volver a la naturalidad, tomar el control, ¿sí? Y cuidar a la persona y a todo el entorno a que podamos administrar esa emergencia. Volverse un facilitador en salud mental es una herramienta grandísima. Las sociedades le cuesta mucho hablar sobre la salud mental, ¿sí? Pensamos que solo tiene que ver con los locos, ¿sí? Que eso ya es en un extremo, ¿sí? Y son cuestiones de la psiquiatría. Pero una crisis por una explosión, por una noticia difícil, por un accidente, la tiene cualquier ser humano sin ninguna patología psiquiátrica y necesita de atención en primeros auxilios de salud mental, ¿sí?
ser un facilitador, ¿sí? Cuando la persona da una crisis, Sí, sí, sí. el resto va a querer salir, ¿no? Porque no sabe qué hacer. Tú como facilitador vas a decir, yo voy porque yo sé qué hacer, cómo acercarme, como tú, ¿no? Que ya tienes una herramienta en tu cinturón de la respiración vagal. Entonces sabes con qué ir, ¿sí? Imagínate no tener nada. Y mejor sal, ¿no? Para que los que tengan algo tengan lugar, ¿no? ¿Sí? Ok. Y ahora, por ejemplo, las personas que van a asistir a la capacitación, van a hacer actividades, prácticas, van a lo mejor a aprender a manejar algún instrumento. Qué es lo que va a pasar aquí en la capacitación? Como tú sabes ya, la inmediatez, ¿sí? Nos ha hecho a veces también que necesitamos movernos, ¿sí? Fíjate tú qué pasa si miras un mensaje en tu teléfono de 3 minutos. ¡Pah! Dice, 3 minutos escuchando. Bueno, ¿cómo hacemos para estar 5 o 6 horas conversando, ¿no? Más allá que nos apasiona un tema. Bien, tenemos que irnos moviendo, ¿sí? De la clínica a la práctica. Por eso esta formación tiene una modalidad que tiene una parte que toma la línea de la conferencia, pero sobre todo siempre tiene el taller, ¿no? Donde desde la mirada de cómo aprenden, ¿sí? Los adultos, que es distinto que la pedagogía, la andragogía, digamos, entonces esta necesidad de preguntarnos cuál es el software que tú tienes y cómo llevarte al nuevo. Y para eso necesitamos escuchar, necesitamos practicar las respiraciones vagales, necesitamos una vez que hayamos entrenado cómo se hace la proxemia, o sea, cómo nos vinculamos con personas, hacer un simulacro y practicarlo. Realmente ahí, practicar, hacerlo, ¿sí? Para que no quede todo en cosas como si uno va a una conferencia y solo escucha y está sentado, todo es como de aquí para arriba, ¿no? ¿Sí? Y a veces, bien, esto que cuentas tú, ¿cómo se hace? Bueno, se hace así y vamos a practicarlo, ¿sí? Siempre es bueno practicar mucho en el antes, nos ayuda a que en el durante sepamos qué hacerlo, ¿sí? Tú no puedes ponerte a practicar la respiración vagal en el asalto, ¿no? Ya la habías practicado, la sabes hacer, la sabes aplicar, entonces en ese momento solo actúas. Así que vamos a trabajar mucho con mucha pregunta, con trabajos en minigrupos y con mucho taller de practicar la herramienta que yo traigo. Y no sé si nos pudiera, bueno, yo al principio en este caso de la charla, mencioné pues algunas de las actividades y cargos que ha tenido. No sé si nos pudiera hablar de forma breve acerca de lo que está haciendo actualmente. Yo me he pasado muchos años, encontré el tesoro que tiene ser voluntario, ¿sí? Me volví millonario, ¿sí? A través de experiencias, ¿sí? Pero el voluntario me enseñó, el voluntariado, que no solamente en la vida se gana dinero, sino que ganamos un montón de cosas, experiencias, satisfacciones, y por eso uno puede hacer algo sin tener la rentabilidad del dinero, ¿no? Pero sí, siempre hay algo a cambio, Gloria, sí, que es que yo me llevo la rentabilidad de sentirme feliz de que te he ayudado, ¿no? Y eso para mí es muy valioso y me he vuelto millonario de ayudar a los sistemas de bomberos, y particularmente el de la provincia de Córdoba y también al de Argentina, acompañando a dar formaciones a los bomberos voluntarios, ¿sí? Durante ya casi más de 10 años. Hemos construido un manual de facilitación de salud mental para dar todas estas herramientas que vamos a trabajar también en el encuentro. Y a partir de ahí, de todos estos años de entrenar equipos, he empezado a entrenar equipos de brigadas en empresas y luego he empezado a acompañar la facilitación y el desarrollo de equipos directivos, ¿sí? Como siempre, la comunicación, la educación emocional, ¿sí? La comunicación productiva, las teorías del observador, para que los equipos puedan desarrollarse. Y actualmente tengo, por suerte, muy buen trabajo de acompañar a equipos y sigo teniendo mi corazón en el voluntariado, ayudando a los sistemas de emergencias para que son voluntarios
voluntarios también aquí en la Argentina, en su mayoría voluntarios, personas que dan su tiempo a cambio de formación y capacitación, no ganan dinero. Entonces, de igual manera yo doy mi tiempo también para formarlos sin cobrar nada a cambio, ¿sí? A los fines de que ellos sepan luego asistir a los civiles en un incendio, en una intervención, sabiendo qué hacer. Dar formación es algo muy grande, es algo muy importante y transmitir la necesidad, por esto que te has dicho muy claro, la necesidad de que tengamos mayor conciencia del riesgo, ¿sí? De que nos animemos, que hacer un simulacro es algo muy importante. En una escuela simular la alarma de fuego es muy importante que los niños lo hagan en su primer grado, en su segundo grado, en su tercer grado. Ojalá nunca pase, pero si un día hay un incendio ya sepan qué hacer. Así que hace muchos años que me muevo en esta línea, doy conferencias respecto a psicología de la emergencia y facilitación de salud mental en los entornos de emergencias. Y ya hace algunos años que empecé a acompañar a equipos, ¿sí? Generalmente de empresas del agro, para que se desarrollen y trabajen en equipo, algo que es muy importante porque la empresa del futuro es una empresa que sí o sí se ocupa mucho del recurso humano y que tiene la mirada puesta más en las personas que en los procesos. La empresa que no haga eso en el futuro, que descuide al recurso humano, es una empresa que no va a subsistir. Y ya para finalizar, no sé si de alguna manera guste a dar un mensaje e invitar a las personas que están interesadas en asistir al curso para que se animen a dar el paso y participar. Primero, agradecerles a todos, ¿sí? Por invertir. Celebro las personas que eligen e invierten en su desarrollo, ¿sí? No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal y viceversa, ¿sí? Las personas tenemos que desarrollarnos de ambas partes y hacer inversión para ser mejores personas nos hace mejores profesionales, ¿sí? Animarnos a saber qué hacer ante lo difícil y hacer de esas personas, ¿sí? Que ante lo difícil no querramos salir corriendo, sino querramos ir corriendo, porque sabemos qué hacer, es una herramienta, es un grandísimo tesoro, ¿sí? Por eso las personas luego que dan un buen primer auxilio, su alma no entra casi en el cuerpo, su corazón la explota, ¿sí? Están fortalecidos, se sienten, vaya, Gloria tuvo un momento, la cajera tuvo un momento difícil, yo fui y la ayudé y ella pudo recuperar su control y así llamar al familiar que necesitaba. Ah, eso me hace sentir bien, ¿no? Y muy bien, ¿sí? Es una moneda gigante a mi confianza, ¿sí? A saber qué hacer, a endurecer nuestra piel como profesionales, ¿sí? Ante lo difícil, porque en la emergencia es muy necesario saber qué hacer. Entonces yo celebro y le agradezco a las personas que invierten su tiempo para ser mejores profesionales, que los convierten en mejores personas, ¿sí? Porque son personas que inclusive ya están pensando como una fábrica que le pone su airbag al auto cuando lo hace de cero, antes que choque. Bueno, hay profesionales que dicen, tengo que formarme antes por si luego pasa, y cuando pasa yo sé qué hacer. Ok, pues le agradecemos mucho el mensaje y como usted mismo dice, maestro Diego, pues es una inversión, es una inversión, es una inversión en la formación, en no solamente a lo mejor hacer un trabajo adecuadamente o en este caso asistir a una persona que pasó por algún hecho que de alguna manera o alguna crisis como usted lo menciona, sino también es un apoyo a la comunidad, ¿no? Estar listos antes de que ocurran los hechos y tener ya especialistas que puedan ayudar y que puedan asistir en algún acontecimiento que de alguna manera afecte a la comunidad. Entonces agradecerle, pues lo esperamos el próximo mes aquí en Mexicali y pues estamos seguros que ese fin de semana pues las personas que asistan al curso se van a llevar tanto conocimientos, se van a llevar herramientas como ya lo mencionaban, van a practicar y yo creo que va a ser muy satisfactorio el invertir en ese fin de semana en el curso.
y agradecerle por la charla, por explicarnos un poquito más qué es lo que vamos a ver, cómo vamos a trabajar y qué es lo que podemos, en este caso, qué es lo que se puede aportar a la práctica de la persona, del especialista en salud mental y cómo puede beneficiar tanto su trabajo como a su comunidad. Entonces le agradecemos mucho que haya tenido el tiempo de ayudarnos con la entrevista y pues ya sabe, aquí lo esperamos en Mexicali el próximo mes. Te agradezco a ti, al equipo que te acompaña y sobre todo a todas las personas que van a estar, que ya son líderes porque están eligiendo, ¿sí? Hoy hay que poder decidir, ¿sí? Y por eso algunas personas que no saben en qué invertir pierden su tiempo gastando, ¿sí? Y es distinto a las personas que eligen y dicen, yo invierto en esto porque es lo que quiero, ¿sí? Y toman buenas decisiones, ¿sí? Como es una decisión, el éxito es poder tomarlas y celebro que esas personas estén ahí. Yo voy a ser muy feliz de también poder compartir ese calor que ya están disfrutando ustedes y yo poder dejar mi ropa de invierno y Ah, estar ok. con ustedes. Pues Muchas claro que gracias. sí. Muchas gracias y pues aquí lo vemos el próximo mes. Gracias. Hasta luego.